Muy buenas tardes, mis hermanos. Espero que se encuentren bien, que el Señor les bendiga. Reciban saludos por parte de su hermano en Cristo y de su amigo Raúl León, predicador en la Iglesia de Cristo que se reúne en Jerécuaro, Guanajuato. Y el día de hoy, mis amados hermanos y amigos, vamos a estudiar la palabra de Dios en base a la pregunta que tenemos aquí en pantalla. Es un tema importante, un tema que incluso ha venido siendo debate durante mucho tiempo, y el tema a estudiar pues es el siguiente, ¿no? ¿Deben los cristianos guardar el sábado? Actualmente, mis hermanos, estamos viviendo en tiempos donde muchas personas llegan a pensar que si no guardamos el sábado, estamos desobedeciendo a Dios. Incluso yo he escuchado comentarios o he visto también en publicaciones de Facebook a personas quienes dicen que las personas que guardan o que se reúnen el día domingo, dicen ellos, tienen la marca de la bestia. Entonces, como podemos ver, este es un tema importante, un tema que debemos de estudiar, que debemos de profundizar a la luz de la palabra de Dios. Porque recuerden, la pregunta aquí no es qué enseñan las personas, o qué dice cierto predicador, o qué fue lo que enseñó William Miller o Ellen White sobre el sábado. Estas no son las preguntas a contestar. La verdadera pregunta que debe de importarnos a nosotros es: ¿qué enseña la palabra de Dios? ¿Es bíblico que un cristiano deba guardar el sábado en la actualidad? Eso es lo que nosotros debemos de contestar. Y debemos de hacerlo no con opiniones, no con sentimientos, no con nuestras emociones, sino con la sagrada palabra de nuestro Dios. Y debemos también entender que esto es algo muy importante, ya que si el sábado es obligatorio para la salvación o para mostrar fidelidad a Dios en la actualidad, entonces la iglesia estaría pecando gravemente, porque como bien sabemos, los cristianos, los miembros de la iglesia de Cristo, no guardamos el sábado. Entonces, es por ello que debemos estudiar el tema. Ahora bien, si Cristo cumplió y quitó ese pacto, entonces imponer el sábado hoy en día sería regresar a un sistema que Dios ya terminó. Entonces vayamos a la cuestión, vayamos a la pregunta, estudiemos qué es lo que dice la Biblia. ¿Realmente ordena el Nuevo Testamento a la iglesia guardar el sábado? Entonces vamos a contestar, hermanos, esta pregunta a través de la palabra de nuestro Dios. Y respondiéndola, hermanos, de manera contundente, nosotros decimos a esta pregunta que no. ¿Ok? La Biblia, hermanos, no enseña a la iglesia que deba guardar el día sábado. ¿Y por qué no lo enseña? Vamos a ver 3 razones por las cuales la palabra de Dios no enseña que los cristianos debemos de guardar el sábado. Entonces, en primer lugar, decimos que no, porque número 1, hermanos, el sábado fue dado al pueblo de Israel. Así es, hermanos. Vamos a ver a la luz de la Biblia que este mandamiento no fue dado a los cristianos actuales, sino al pueblo de Israel. Vamos a leer lo que nos dice aquí la Sagrada Escritura en Éxodo capítulo 31, del versículo 14 al versículo 17, que dice así: Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días trabajará, mas el séptimo es día de reposo consagrado a Jehová.
cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo, ¿quiénes? Los hijos de Israel. Esto es algo que debemos de resaltar. ¿Quiénes guardarán el texto? Podemos nosotros preguntarle al texto, hermanos. Recuerden que eso es parte de la exégesis. Cuestionar al texto, cuestionar lo que nosotros estamos leyendo. Entonces, si al versículo 16 nosotros le preguntamos, ¿quiénes deben de guardar el sábado? ¿Qué es lo que el texto nos contesta? El texto dice, guardarán pues el día de reposo, ¿quiénes? Los hijos de Israel. Entonces, está claro que el mandamiento no está siendo dado a los cristianos, sino al pueblo de Israel. Dice después, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y quién. ¿Entre quién es señal el día de reposo? ¿Entre quién es señal el día sábado? Dice la Escritura, señal es para siempre entre mí y quién. ¿Y los cristianos? No, eso no dice el texto. El texto dice entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Bien, hermanos. Entonces, algo que nosotros claramente vemos, hermanos, es que el día de reposo, el día sábado, no es un pacto entre la iglesia, entre los cristianos y Dios. No, hermanos. Este pacto del día de reposo, claramente podemos ver que fue dado entre el pueblo de Israel y Dios. Ahora bien, hermanos, muchas de las personas que acostumbran a guardar este día en la actualidad, muchos de ellos, hermanos, suelen usar, ¿verdad?, algún pasaje para enseñar que el día de reposo fue mandado incluso antes de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque esto es algo que yo he llegado a ver, esto es algo que he escuchado de las personas sabatistas. Ellos dicen, no, pero es que tú estás equivocado. ¿Por qué? Porque según ellos, el día sábado fue establecido no en la ley de Moisés, sino según ellos antes de la ley de Moisés. Esto es algo que ellos dicen, ¿para qué? Para intentar, ¿verdad?, seguirlo guardando en la actualidad. ¿Y qué es lo que hacen estas personas? Bueno, estas personas, hermanos, usan un texto, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar en Génesis. Este texto lo usan ellos, como les decía, para, según ellos, mostrar que el sábado fue establecido no en la ley, sino desde antes de que existiese la ley. Y fíjense, este es el texto que ellos utilizan. ¿Qué dice el texto aquí, hermanos? El texto dice en Génesis, capítulo 2, del versículo 2 al versículo 3, así. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó al día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Fíjense nada más, hermanos, tenemos aquí el texto que los sabatistas utilizan para decir que el día sábado fue establecido como mandamiento incluso desde antes de la ley. Pero nosotros vemos cómo esto es una mentira. ¿Por qué? Porque el texto para nada, hermanos, para nada dice eso. De hecho, una de las primeras cosas que nosotros debemos de entender aquí
es que hay una gran diferencia entre la frase Dios descansando y Dios estableciendo un mandamiento para toda la humanidad. Porque nosotros vemos claramente aquí que Dios lo que está haciendo es descansar. En ninguna parte de este texto nosotros vemos a Dios dando una ordenanza o dando un mandamiento a la humanidad. No vemos eso. Lo único que podemos ver es a un Dios descansando después de que terminó la obra de la creación. Entonces, decir que Dios aquí mandó o estableció el sábado, bueno, eso es una mentira. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Sucede que el sabatista comete el mismo error que el testigo de Jehová, quien confunde la palabra comer con transfusión. Y eso es algo de lo que nosotros vemos en la eisegesis que hacen los testigos. ¿Por qué? Porque ellos ven que la Escritura enseña que está prohibido comer carne, pero ellos ese comer lo entienden como hacer transfusiones, lo cual nosotros sabemos que es una mentira. ¿Por qué? Porque son totalmente diferentes estas dos palabras. ¿O quién de ustedes ha llegado a decir, voy a ir a hacerme una transfusión de tacos, voy a ir a hacerme una transfusión de enchiladas, voy a ir a hacerme una transfusión de carnitas? ¿Verdad que no usamos eso? Lo que nosotros decimos correctamente es, voy a ir a comerme unos tacos, voy a ir a comerme unas carnitas. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Así como los testigos cometen este error, de la misma forma el sabatista comete el error. ¿Por qué? Porque el sabatista dice, Dios descansó, ergo, Dios estableció el sábado como mandamiento para la humanidad. Pero eso es mentira, hermanos, porque en ninguna parte de la Biblia, hermanos, el texto dice, acuérdate del sábado. En ninguna parte de la Biblia dice que Adán guardó el sábado, o en ninguna parte de este texto vemos, hermanos, a Dios diciendo que toda la humanidad debe guardar el sábado. Entonces, nada de lo que el sabatista ve en este texto está. El pasaje, hermanos, simple y sencillamente nos está describiendo lo que Dios hizo. Es decir, que este texto es un texto descriptivo. Un texto que nos describe lo que Dios hizo después de terminar la creación. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Descansar, reposar. Eso fue lo que hizo Dios, hermanos. Pero aquí nosotros no encontramos mandamiento, no encontramos ordenanza, no encontramos nada de lo que el sabatista ve para decir que Dios estableció como un mandamiento el sábado aquí. Entonces, esto es un error, hermanos. Ahora bien, hermanos, nosotros podemos ver también en Nehemías, ¿verdad?, donde nosotros encontramos un pasaje que muestra que el sábado fue dado en el Sinaí y no en el Génesis, no en el principio, sino en el Sinaí. Vean cómo nos dice la Sagrada Escritura, aquí en Nehemías, capítulo 9, del versículo 13 al versículo 14. Fíjense, hermanos, dice allí la Escritura así: y sobre el monte de Sinaí, ojo, ¿dónde estaban? Sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste, ¿qué cosa dio? Juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Obviamente, Nehemías está describiendo aquí lo que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿En dónde? ¿En Génesis? No. Dice aquí, hermanos, en el monte Sinaí. Ahora, veamos lo que dice el versículo 14. Y les ordenaste el día de ¿qué? El día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés
tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Entonces, hermanos, nosotros vemos cómo este libro de Nehemías nos muestra a nosotros que el día de reposo fue dado no antes de la ley, sino en la ley precisamente de Moisés. ¿Por qué? Porque este mandamiento, según el texto que estamos leyendo, el texto nos dice que el día de reposo fue dado en el monte Sinaí. Entonces, este versículo destruye por completo a todas aquellas personas que afirman que el día de reposo fue dado antes de la ley. Bueno, eso es mentira. Y aquí está el pasaje que nos lo está demostrando. Entonces, si el sábado fue antes de la ley, ¿por qué Nehemías no dijo que lo ordenó desde el tiempo de Adán? O sea, ¿por qué, hermanos? Si el sábado fue antes de la ley, ¿por qué Nehemías no dijo lo ordenaste desde el tiempo de Adán? ¿Por qué, hermanos? Nehemías perfectamente pudo haberlo dicho. Nehemías pudo haber dicho, y allá en los tiempos de Adán, cuando ordenaste el día de reposo, pero no lo dijo así. Vemos a Nehemías diciendo que el día de reposo fue dado, ¿dónde? En el monte de Sinaí, en aquel monte donde Moisés recibe los 10 mandamientos, incluido ahí, ¿qué día? El día de reposo. Entonces, hermanos, este mandamiento no fue dado antes de la ley, sino aquí, hermanos, en Éxodo 20, en el monte Sinaí. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado, ¿verdad?, con eso. Además de que nosotros, hermanos, no tenemos evidencia bíblica ni de Adán, ni de Abraham, ni de Noé, ni de Isaac, ni de Jacob guardando el sábado. No hay evidencia bíblica, no hay un versículo, no hay un capítulo, un versículo, no hay nada, hermanos, no hay nada que nos muestre, ¿verdad?, antes de la ley, a algún personaje bíblico guardando el sábado. No lo hay, hermanos. Entonces, como podemos ver, ¿por qué los cristianos no guardamos el sábado? Bueno, como vemos aquí, punto número 1, porque el sábado fue dado al pueblo de Israel. Ahora bien, hermanos, vamos a pasar a un punto número 2. Y en este punto número 2 vamos a decir que los cristianos no debemos guardar el sábado porque, número 2, Cristo clavó la ley en la cruz. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 14, que dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bien, hermanos, fíjense nada más cómo tenemos nosotros aquí este pasaje que claramente, hermanos, nos enseña a nosotros que la ley ha sido clavada en la cruz, hermanos. Entonces, tenemos aquí, en primer lugar, en este pasaje, esta frase, anulando el acta de los decretos, donde nosotros encontramos la palabra anulando, la cual, hermanos, el diccionario griego, Bain, ¿verdad?, nos dice que es la palabra griega exaleifo, y que esta palabra quiere decir borrar, anular o eliminar. Es decir, hermanos,
El sacrificio de Cristo anuló esa ley escrita que estaba vigente y que nos condenaba. ¿Y cómo la anuló el Señor? La respuesta está en el mismo pasaje. Dice allí, clavándola en la cruz. Entonces, hermanos, esa ley que nos era contraria, esa ley, hermanos, que ninguno de nosotros ni nadie en el mundo podía cumplir, fue anulada, hermanos, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí quedó anulada. Ahí quedó, hermanos, borrada, ahí quedó eliminada esta ley. ¿Cuándo? Cuando Cristo la clavó en la cruz, hermanos. Ahora bien, hermanos, otra de las cosas importantes que nosotros vemos después de que Pablo nos habla de este pasaje, de este versículo 14, vemos que ahora viene, hermanos, una conclusión. Ok, entonces, Cristo clavó el acta de los decretos en la cruz. Por tanto, o sea, como conclusión, ¿no? Pablo está enseñándole a sus lectores, bueno, Cristo ya anula esa acta de los decretos, Cristo anula la ley, la clava en la cruz. Conclusión, nadie los juzgue, dice el apóstol Pablo, nadie nos juzgue. ¿Pero en qué, Pablo? ¿En qué? ¿En qué no me pueden juzgar? ¿En qué no me pueden señalar? ¿En qué no me pueden decir nada? Ahí está la respuesta, hermanos. Nadie puede juzgarte, dice el apóstol Pablo. Dice allí el versículo 16, ¿no? Nadie, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, la respuesta la encontramos en el mismo pasaje. Nadie puede juzgarnos en cuanto a comida o bebida o días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Que aquí, hermanos, está incluido el día sábado. Ahora bien, hermanos, tengamos también en mente que estas tres cosas abarcan todo el calendario judío, hermanos. Porque cuando habla de días de fiesta, pues obviamente se refiere a las fiestas anuales. Cuando habla de luna nueva, se refiere, hermanos, a los meses, ¿no? A fiestas mensuales. Y cuando habla de los días de reposo, hermanos, pues estos días de reposo son semanales. Por tanto, hermanos, no hay excusa, no hay nada, hermanos, que pueda enseñar, ¿verdad? Aquí que los días de reposo son diferentes, ¿verdad? A los semanales, ¿no? Van a decir alguien, los ceremoniales, no. Son los días semanales de reposo, hermanos. Entonces, está muy claro lo que nos enseña aquí la palabra de nuestro Dios. Y como punto número 3, hermanos, y para finalizar con este estudio, hermanos, vamos a ver también, hermanos, que el día de reposo no lo guardamos o no deben de guardarlo los cristianos, porque número 3, hermanos, el Nuevo Testamento no ordena a la iglesia guardarlo. Así es, hermanos, el Nuevo Testamento no ordena a la iglesia guardarlo. Primero, hermanos, debemos recordar que Dios revela su voluntad a través de 4 vías. Número 1, mandamiento directo. Número 2, declaración directa. Número 3, implicación divina. Y número 4, un ejemplo apostólico. Y cuando nosotros vamos y leemos el Nuevo Testamento, nunca vemos nada ni por mandamiento, ni por implicación, ni por ejemplo apostólico. Es decir, hermanos, que nosotros nunca encontramos un texto diciendo la iglesia debe guardar el sábado. No hay nada, hermanos. No hay nada que nos diga que tenemos que hacerlo, que tenemos que llevarlo a cabo. No vamos a encontrar nada en la Escritura, hermanos, bajo el Nuevo Testamento que así lo enseñe. No hay nada, hermanos. Ahora bien, hermanos,
Fíjense, tenemos, por ejemplo, aquí esta idea, hermanos, donde nosotros vemos que, por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén de Hechos 15, cuando se discutieron, hermanos, algunos temas sobre qué deberían de hacer los gentiles, pues vemos, hermanos, que aquí jamás mencionaron guardar el día sábado. Sin duda alguna, hermanos, este hubiese sido el momento adecuado para enseñarlo. Pero ¿qué creen? No lo hicieron, hermanos. En ningún momento, ¿verdad? Salió Santiago, quien definió el concilio, ¿verdad? Quien tomó la última palabra. O sea, él nunca sale, hermanos, y dice, bueno, pues los gentiles deben guardar el sábado. No, hermanos. No fue eso. O sea, ni siquiera, hermanos, tomaron en cuenta acerca de este día. Entonces, de que era el momento perfecto, todos estamos de acuerdo. Era el momento perfecto para poder enseñarlo, mas sin embargo no lo hicieron, hermanos. Ahora bien, lo que nosotros sí podemos ver en el Nuevo Testamento es a la iglesia reuniéndose el primer día de la semana. Vean, tenemos por ejemplo Primera de Corintios 16, versículo 2, que dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La iglesia, hermanos, se reunía ¿qué día? El primero de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? El domingo. Hay un ejemplo, hermanos, hay un ejemplo apostólico, hay un ejemplo donde estamos viendo a la iglesia reunirse, ¿qué día? El día domingo, hermanos, y tenemos aquí este mandamiento, cada domingo. Ahora, para verlo todavía más claro, hermanos, tenemos la Biblia versión Dios habla hoy. Esta Biblia, hermanos, dice así: los domingos cada uno de ustedes debe apartar algo. Aquí tenemos el mandamiento directo, hermano. Cada uno de ustedes debe de apartar algo según haya ganado. Ahora la pregunta que yo le hago al texto es la siguiente. ¿Y cada qué lo debo de hacer? Bueno, pues ahí está la respuesta. Los domingos. Ahí está, entonces tenemos este ejemplo, hermanos, de la iglesia reuniéndose los domingos, y que el mandamiento para ellos es que estos días que ellos estaban reunidos, los domingos, cada uno de ustedes, dice allí, debe apartar algo. Entonces, mientras que no hay ejemplo, ¿verdad?, de la iglesia reuniéndose en el día sábado, sí tenemos a la iglesia, hermanos, ¿verdad?, reuniéndose el día domingo. ¿Para qué? Para ofrendar, hermanos. Ahora tenemos otro ejemplo. Tenemos lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 20, versículo 7, donde dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y ya alargó el discurso hasta la medianoche. Tenemos aquí, hermanos, reunidos ¿a quiénes? A los discípulos. Los discípulos se reunían ¿qué día? El primero de la semana. ¿Para qué? Para partir el pan, dice la Escritura. Ahora bien, la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice así: el domingo nos reunimos todos para comer la cena del Señor. Entonces, no hay duda, hermanos. Nadie puede poner excusas a lo que la Escritura enseña. Entonces, el Nuevo Testamento no ordena a la iglesia guardar el sábado. Por el contrario, el Nuevo Testamento nos enseña, hermanos, que la iglesia se reunía el día domingo. ¿Con qué propósito? Ya lo vimos en Corintios 16, 2, ofrendar, y tenemos aquí este otro propósito,
para tomar, para comer la cena del Señor. Entonces, hermanos, no hay ni mandamiento directo, ni declaración directa, ni implicación divina, ni ejemplo apostólico que nos muestre que la iglesia, ojo, que la iglesia se reunía en el día sábado. Así que, hermanos, como conclusión, recuerden, el día de hoy estuvimos viendo que los cristianos no están obligados a guardar el sábado porque, número 1, el sábado fue pacto con Israel. Número 2, Cristo clavó la ley en la cruz. Y número 3, el Nuevo Testamento no manda guardarlo a la iglesia. Entonces, mis hermanos, pues vamos a concluir hasta aquí con nuestro tema del día de hoy. Si Dios nos permite, en una siguiente clase vamos a estar ahora compartiendo algunas objeciones. ¿Okay? Vamos a refutar algunas objeciones que los sabatistas ponen, ¿verdad? Para decir ellos que el día sábado se debe de seguir guardando. Entonces, mis hermanos, espero que este tema nos ayude a todos. Reciban saludos y que el Señor me los bendiga.